es un final feliz, tan solo es un final, pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te di diamantes de carbón, rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón. De miedo, como el de Meclán, de miedo. De eso es de lo que vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar. Miedo. Y lo vamos a hacer dentro de nuestra aula particular, porque abrimos ya, como cada martes, nuestra escuela de padres y damos la bienvenida a Javier Quintero, director de SiKids, y ya os lo sabéis, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Infanta Leonor. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Sira, ¿cómo estás? Pues muy bien, deseando despejar dudas hoy en torno a un tema nuevo, qué es lo que aprendemos de nuestros padres, qué es lo que nos transmiten sin querer. No sé si quieres empezar por los miedos, por los comportamientos, por los hábitos. No tienes tu pinta de ser muy miedosa. Bueno, yo creo que algunos sí, y de hecho creo que cuando vas siendo mayor vas teniendo más miedos. No sé si esto es culpa de la edad o de los padres. Bueno, depende de lo que, entre comillas, de qué miedo estemos hablando, ¿no? El miedo tiene un valor evolutivo claro, es decir, el miedo tiene la función de preservarnos de los peligros, ¿no? Cuando somos pequeños todavía no hemos aprendido qué cosas son peligrosas y cuáles no, y en función de qué momento, bueno, pues hay determinadas conductas que son evolutivamente normales y que aparecen, bueno, para que nos, de una manera instintiva, innata, no nos metamos en líos. Entonces, de alguna manera, esos miedos evolutivos normales, como decía antes, tienen esa función, que es protegernos de los peligros. ¿Y estos son sanos? Absolutamente sanos, ¿no? Por ejemplo, entre los 0 a 2 años, pues lo que los niños tienden a tener miedo son los ruidos fuertes, a las alturas. Son cosas que efectivamente son razonables, también a los extraños. En la siguiente etapa, la etapa entre los 3 y los 6, aparece ya el miedo más fantasiosos, a los monstruos, a los disfraces, a la oscuridad, a quedarme a oscuras, ¿no? Porque ahí se juega mucho la imaginación, ¿no? La capacidad de nosotros pensar lo que hay detrás de la oscuridad, ¿no? La oscuridad es muy fácil, ¿no? Para perder el miedo a la oscuridad, lo que hay que hacer es encender la luz, ¿no? Para ver que esas sombras realmente no son monstruos, no son nada amenazante. ¿Un niño imaginativo va a ser más miedoso necesariamente? Bueno, puede serlo, pero realmente va a tener, lo ideal, lo razonable, es que cubra ese espacio de alguna manera, como decíamos, normal, ¿no? Que le permita también tener un valor en su desarrollo, ¿no? Decía, ¿no? Y luego a partir de los 6 años los miedos aparecen, bueno, pues entre los 6 y los 9, 10, los miedos son pues al médico por el miedo a que le pueda hacer daño, a los accidentes, a cosas que le puedan pasar en su entorno, ¿no? Miedo a que mamá, papá les pase algo. Y luego ya un poquito más adelante pues aparecen el miedo al abandono, al fracaso, a no ser aceptado, ¿no? En la adolescencia, al rechazo, a no ser aceptado socialmente, pero son miedos que tienen un sentido en función de la etapa evolutiva. Es decir, a mí esos miedos, cuando vienen a la consulta y nos cuentan, es que mi hijo tiene miedo a la noche, a la oscuridad. ¿Qué edad tiene? Pues dependiendo de la edad, me parece relevante o no me lo parece. Y si, por ejemplo, te dicen tiene miedo a la oscuridad y tiene 16 años, por ejemplo. Entonces ya la cosa ha cambiado. Es decir, ya tenemos que intentar entender por qué tiene miedo a algo que debería haber superado. Es decir, es cierto que es un miedo evolutivo normal, característico de la infancia, pero que ya en ese momento de su vida él debería entender que ya no hay sombras. Esas sombras, detrás de esas sombras no hay nada más que simplemente sombras, ¿no? Entonces ahí sí es cuando merece la pena parar, pensar y explorar a ese chaval a ver qué es lo que le está ocurriendo. O sea, los miedos, digamos que son de hecho, por lo que nos cuentas, normales, salvo que se conviertan en fobias, que se alarguen en el tiempo, que sean exacerbados. La fobia es una
intensidad diferente, ¿no? Es decir, ya como decíamos, ¿no? Tiene el miedo, ¿no? Por seguir y enlazarte, hay un espacio entre medias, entre el miedo y la fobia. El miedo, como decíamos antes, tiene un valor evolutivo. Tiene miedo a aquellas cosas que son potencialmente peligrosas. Y como todavía no voy a poder tener la capacidad de abstraer qué es peligroso y qué no, pues tengo miedo a todo lo que es potencialmente peligroso y luego ya iré decidiendo. Pero eso me va permitiendo desarrollar estrategias de afrontamiento. Con el tiempo tengo miedo a la oscuridad y me voy dando cuenta, oye, pues que tampoco es para tanto. Que apago la luz, veo sombras, enciendo la luz y sigue siendo mi mochila. Vuelvo a apagar, veo sombras, enciendo, sigue siendo mi mochila. Con lo cual voy aprendiendo, voy afrontando esos miedos. Lo complicado es cuando en lugar de afrontarlos, los evito. Es decir, en lugar de cada día, ¿no?, ser capaz de dar un pasito más, ¿no?, y bajar al sótano de casa a echar la basura una vez yo solo. Al principio bajo con mi madre o con mi padre con la luz encendida y luego ya bajo con la luz encendida yo solo, luego ya con el tiempo voy bajando solo. En lugar de afrontar esos miedos, los evito. ¿Qué ocurre cuando evitamos un miedo? Que se hace más grande, que crece, que parece que esa sombra de la mochila en el cuarto que aparece cuando apagamos la luz, pues cada día se hace más amenazante. ¿Y cómo podemos hacer que nuestros hijos paren en este punto y se enfrenten a su miedo? Muchas veces normalizando esa situación y la mayoría de las veces va a ser suficiente. Es decir, si nosotros detectamos ese miedo y somos capaces de ayudar a nuestro hijo, a nuestra hija, a que lo afronte, a que lo entienda, a que lo comprenda, a que cada día lo haga un poquito mejor, de alguna manera, es decir, que sea capaz de resolver sus propios miedos, con nuestra ayuda primero, pero progresivamente solo, será la manera razonable, normal, habitual de resolverlo. La mayoría de las veces incluso, como digo, los chavales lo van a hacer solos, simplemente por el fluir natural del desarrollo. Claro, malo es cuando ese miedo, esa ansiedad, esa inseguridad se traduce en los padres en una sobreprotección. En un cuidado, mi niño, no te pase nada, ¿no? Entonces, en esa sobreprotección, en realidad, no le estamos permitiendo al niño que crezca, que se desarrolle, que afronte sus propios miedos. Y esos miedos, los que no afrontamos, como decía antes, crecen. Justo eso estaba pensando yo, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo como cualquier otro que podríamos poner. Si una madre o un padre tiene terror, yo qué sé, a volar, ¿esto se puede traducir en que el niño después también tenga terror a volar? Que bueno, en principio no sé si es un miedo de los peligrosos, pero bueno, es un miedo común. Bueno, no te quepa duda. Es decir, los peques van a identificar en un momento de su vida lo que es amenazante y lo que no lo es mirando la cara de su madre o de su padre. Es decir, a mí esto me da miedo. Mira a mamá y si mamá está tranquila, pues no debe estar. No, a mí no me debería dar miedo porque a mamá no le pasa nada, ¿no? No parece que no. Ahora, si yo es la primera vez que subo un avión, esto no sé cómo va, y miro a mi madre y tiene cara de pánico diciendo, Dios mío, esto es complicado, aquí pasa algo serio, ¿no? Entonces, claro que sí, claro que los enanos nos miran, nos observan, ¿no? Y entienden lo que está pasando. Y sobre todo lo que más ansiedad le genera a los niños es la disociación entre lo que le decimos y lo que sentimos. Si yo tengo miedo y le digo, no te preocupes, cariño, no pasa nada, el niño lo que va a entender es que esto es mucho más grave de lo que parecía. Porque me ha dicho que no pasa nada, pero la cara de mi madre, el temple, cómo me lo está contando, es de pánico. No, esto es grave, esto es peligrosísimo, ¿no? Entonces, evidentemente, yo voy a anticipar eso como una amenaza. Claro, me está haciendo mucha gracia porque me estoy imaginando quizá la escena en cualquier momento y la describes muy bien. ¿Qué tenemos que hacer en el momento en que me pregunta o que tu hijo te está preguntando, oye, ¿esto está bien? ¿Esto me tiene que dar miedo? Y tú sabes que a ti sí te da miedo, pero no debería dárselo. ¿Cómo se lo transmites? Si tú no eres capaz de hacerlo, porque efectivamente tienes una fobia, por ejemplo, una claustrofobia, y no eres capaz de subir y bajar en el ascensor, y tu niño empieza a sentirse incómodo en el ascensor, probablemente tú tengas que resolver primero tu incapacidad para ir en el ascensor antes de ayudar a tu hijo. Y lo que puedes hacer es que alguien, tu marido, tu mujer, tu cuñado, quien sea, que no tenga esa dificultad, que sea capaz de explicarle a tu hijo que, oye, no pasa nada, el ascensor sube, baja, si se cierra un día porque se atasca, no te preocupes, que te van a sacar igual. Es decir, que de alguna manera todo lo que sea percepción de amenaza pueda pasar
a una elaboración más racional del riesgo real, que evidentemente es bajo. Ninguno, sí, o muy poco. ¿Y cómo se trataría en el caso de este padre, por ejemplo, que tiene miedo a los ascensores, que tiene claustrofobia? ¿Cuál sería el proceso de solucionar esta situación, este miedo? Para el padre. Sí, o para el niño si ya se lo ha transmitido. Básicamente, primero, enseñarle en técnicas para comprender y manejar esa emoción que arrastra el miedo, que es lo que llamamos ansiedad, y una vez que esas estrategias de control de la ansiedad ya son razonables, empezar a hacer un afrontamiento, empezar a exponerme a ese estímulo, a esa situación que me da miedo. Uh-huh. Nosotros ahora estamos disfrutando mucho con realidad virtual. Es decir, estamos generando con un equipo de realidad virtual la capacidad de exponer, sentados en la consulta, a casi cualquier miedo a nuestros pacientes, lo cual nos permite una exposición de alguna manera muy interesante. ¿Y si se trata de un niño? Igual. Además, los niños manejan la realidad virtual mucho mejor que los padres. Cuando les ponemos las gafitas con la realidad virtual, ellos se adaptan muy rápido a la tecnología y a veces a algunos padres les cuesta un poco más adaptarse a la tecnología. Bueno, a veces nos quejamos en este espacio de las partes malas, los malos momentos que nos puede hacer vivir la tecnología también tiene su cara, digamos. Por supuesto, la tecnología es estupenda. El problema es el uso que hacemos de la tecnología. Bueno, Javier, antes de despedirnos, un breve consejo a esos padres que vean que tienen miedos irracionales que les pueden transmitir a sus hijos, o a esos padres que vean que sus hijos ya tienen algún tipo de miedo irracional que dura demasiado en el tiempo y que no es bueno. Decíamos al principio, los miedos tienen un valor adaptativo, un valor normal, nos permiten crecer y crecer seguros. Bueno, no pasa nada. Lo que no podemos es echar gasolina al fuego, lo que no puedo es tener miedo al miedo. Con lo cual, si en un momento determinado yo tengo miedo y no se lo quiero transportar a mis hijos, tendré que resolver mis propios miedos, porque si no, al final, efectivamente, entre comillas, se los voy a contagiar a ellos. Pues muchísimas gracias por arrojar luz una tarde más en Gente Ni Hao, en ese miedo a la oscuridad, efectivamente. Muchas gracias por acompañarnos, Javier. A ti, Sira, buenas tardes. Gente Ni Hao.